Segunda carta del apóstol San Juan, amén. Versículo número 7, luego de la lectura, entonces los niños van a salir ya a su salón, pero leamos primero la palabra del Señor, amén. ¿Estamos ubicados? A ver, di un gloria a Dios los que estamos ubicados. Amén, bueno, todos estamos ubicados. Dice así la palabra del Señor, verso 7 de la segunda carta del apóstol San Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pueden estar cómodos, entonces los niños pueden salir a sus salones. Todos los niños pueden salir al salón. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios, amén, por permitirnos estar aquí reunidos en su nombre, para adorarle, para exaltarle, pero también para meditar en su palabra, reflexionar en ella. El salmista dice, en tus hechos portentosos meditaré, amén. Y el salmista, el capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. De ahí la importancia de estar siempre sumergidos en la palabra del Señor, siempre estudiando, siempre mirando, siempre escudriñando y pidiéndole al Señor, que es el que revela su palabra, que nos hable en todo momento, en todo tiempo, porque la palabra es la que nutre, amén, el espíritu del creyente, de la iglesia. Gloria al Señor. Bueno, quiero en esta mañana, con la ayuda de Dios, compartirles un tema. Cuidémonos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Amén. Ese fue el consejo, o más bien la exhortación del apóstol San Juan en esta segunda carta que hemos leído en estos momentos. El verso 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. El Señor está interesado en darnos un galardón. Amén. Y ese galardón Él lo quiere entregar completo, en todo su esplendor. Él no quiere reservar nada, porque Él es un Dios generoso, en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos. Cuando Él bendice, bendice abundantemente, en lo económico, en lo espiritual, en todos los aspectos. Por eso el salmista dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Porque Él es tan generoso y lo que recibimos de Él nos da para entregarle a Él también. Amén. Y para nosotros poder repartir, dar prestado, darle al que no tiene, o ayudar al que no tiene, al necesitado, dar a nuestra familia, porque las bendiciones de Él son abundantes. Amén. Entonces Él quiere entregar un galardón completo, dice el apóstol San Juan aquí en esta carta. Notemos que esta carta es bastante corta, solamente tiene 13 versículos, pero lo que dice tiene bastante trascendencia. No es algo menor lo que el apóstol está diciendo acá, y no es algo pequeño. Por el contrario, está refiriéndose a una doctrina fundamental como nosotros, como creyentes, o para nosotros como creyentes mejor. Es la piedra angular de nuestra creencia, y el apóstol San Juan
No pierde momento, no pierde oportunidad para dejarlo así de claro. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que quisiéramos en esta mañana, tener una reflexión y que pudiéramos nosotros estar concentrados en la palabra de Dios, porque aquí hay una advertencia bastante fuerte, bastante fuerte. El apóstol dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Yo no sé si usted de pronto ha trabajado en algo por mucho tiempo, en algún tema, en algún proyecto, y usted le gustaría que después de haber trabajado tantos años en ese proyecto, el fruto de ese trabajo se pierda. Yo creo que no. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí que ahí a veces van en unos camiones repartiendo unas papas, ¿cierto? Y a veces hasta las dan en un precio o las ofrecen en un precio menor porque no quieren que el fruto de ese trabajo se pierda. A veces dicen, no, pero lo que sea, algo, porque no quieren ver que el fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo que se realizó, se pierda. Amén. Porque es que es muy triste después de haber invertido tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, trasnochos, estudios, muchas cosas, y que de un momento a otro el fruto de ese trabajo se vea comprometido. Creo que nadie quiere eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros los que estamos aquí queremos que después de haber trabajado años, tiempos, quizás ese fruto de ese trabajo se haya perdido. Y la vida espiritual, la vida en el Señor, creo que no es menor, porque de pronto cuando perdemos algo uno dice, bueno, es material, pero lo que es espiritual creo que es más trascendente o tiene mayor trascendencia. Qué triste sería que de pronto después de años y años en el Señor perdamos el fruto de ese trabajo que el Señor quiere entregarnos como galardón, y un galardón completo. Amén, que nos espera más allá. Gloria al nombre de Jesús. Y es que era así de claro y de grande, por ejemplo, como lo contemplaba el apóstol Pablo, que él ya quería irse de una vez para allá. Él lo quería ya tener, cristalizar, lo quería concretar, pero sabía que el Señor lo tenía también para hacer un trabajo acá. Amén. Entonces, eso es lo que el apóstol San Juan está en este momento diciéndonos a través de la palabra de Dios. Y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores han salido por el mundo. En el mundo siempre han habido engañadores. Y no solamente lo dice aquí el apóstol San Juan. Muchas veces en la Biblia, incluso lo leíamos ahorita al principio del servicio, los apóstoles siempre colocaban o tenían esa preocupación de estar pendientes de los engañadores. Alabanzas al Señor. Por ejemplo, veamos aquí unos apartes. El apóstol Pablo advierte en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, verso 14. El apóstol viene hablando de los ministerios en la iglesia. Y dice el Señor, o el apóstol, por medio de la Escritura, dice, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar, amén, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y más adelante dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire esa palabra, estratagemas. Son cosas que los hombres inventan, los hombres fabrican, que los hombres empiezan a tejer alrededor de la palabra y de pronto parecen verdad, de pronto parecen reales, de pronto se parecen a la doctrina y por ahí sutilmente se filtra las enseñanzas y por ahí se filtra el error. Y es por eso que vemos que muchos andan, dice aquí el apóstol, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque a veces no se tiene claro cuál es la doctrina. Y cuando no se tiene claro cuál es la doctrina,
¿Cuál es lo que lo conforma? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Llega un engañador y fácilmente puede confundir. Amén. Y entonces la persona dice, ah, sí, eso no lo sabía, cuéntame más. Así como hizo el enemigo en el huerto, ¿cierto? El enemigo llega y planta una idea y dice una verdad con una mentira. No dice la verdad completa cuando se acerca a Eva, sino que le dice, ah, con que Dios dijo esto, esto y lo otro. Y dice Eva entonces, no, no fue así, es que, y le sigue la corriente y termina enredado, amén, en la palabrería del enemigo. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo también advierte a los colosenses, a la iglesia en Colosas, lo leíamos ahorita, alabanzas a Jesús, Colosenses capítulo 2, leímos todo ese fragmento, gloria al nombre de Jesús, Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, y note esa palabra, sutilezas, porque la sutileza es lo que a veces no se percibe, es algo que de pronto es ligero, es algo suave, de pronto no entra con todas, sino que es algo sutil que se va filtrando. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y fíjese que el apóstol San Juan dice en el verso 7 que estábamos leyendo, en el verso 9, más adelante, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Amén. O sea que aún en los primeros años de la iglesia y aún hoy por hoy, siempre han habido estos engañadores que quieren filtrarse en la iglesia, que quieren de pronto confundir al que no está firme, de pronto, como nosotros decimos coloquialmente, embolatar, enredar a la persona. Alabanzas a Jesús. Y esa era una preocupación de los apóstoles en su momento y hoy por hoy. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Alabanzas al Señor. Porque cada vez que nos acercamos aquí, cada vez que nos reunimos, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, es un pincelazo que el Señor está dando a su iglesia, formándola, quitando lo que sobra, afirmando a su iglesia. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesús, para que podamos estar blindados y fuertes cuando estos engañadores se aparezcan y se quieran filtrar en la iglesia y de pronto secretean al uno o al otro, mira, aquí tengo algo secreto. Eso ocurrió en los primeros años. Se filtraban y decían, no, es que ustedes no tienen la doctrina completa. Hay algo más, hay un secreto, hay algo que no se ha dicho, hay un círculo. Ven y te digo. Y así la persona se va alejando y desviando, buscando algo más allá. Hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Es el llamado del apóstol Juan en estos momentos y a la iglesia, por supuesto. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En Judas también encontramos algo parecido. Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esos engañadores se filtran, esos engañadores entran encubiertamente, esos engañadores están ahí buscando, mirando, estudiando. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús.
¿Y será que hoy por hoy encontramos doctrinas diferentes a las que el Señor estableció a través de su palabra? Nada más es mirar en las redes sociales y hay cualquier cantidad de doctrinas, de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores y de todas las gravedades, porque eso es grave, ¿no? Incluso hay una persona, yo escuchaba el otro día, que decía que ella era una mujer, que ella decía que ella era la esposa de Jesucristo. Y bueno, una cantidad de cosas que no quiero repetir acá, pero hay de todo, hay de todo. No solamente eso se veía en los primeros años de la iglesia, sino que hoy por hoy esas doctrinas, esos engañadores están por ahí. El apóstol dice, porque han salido por el mundo. Han salido por el mundo, dice el apóstol San Juan, capítulo 7, verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero el apóstol desenmascara eso. El apóstol desnuda esa estrategia y dice, quien hace esto es el engañador y es el anticristo. Quien está detrás de todo eso es el engañador, es el anticristo, es el mismo enemigo nuestro, es el que está detrás de eso. Porque una estrategia del enemigo es plantar la duda. Una estrategia del enemigo, él estudia, ¿no? Él estudia a todos, él dice, bueno, miremos cuáles son los puntos fuertes. La oración, ataca la oración. Ataca la oración cada vez que el cristiano se sienta a orar, se arrodilla, empieza a enviar dardos a su mente, a su vida, para impedir que la oración se desarrolle. Y es tanto así que molesta, se acerca, que el cristiano termina por de pronto levantándose, porque es tan fuerte el ataque del enemigo. Amén. O si no, miremos por ejemplo cuando Job, dice la palabra de Dios, que se presentaron a la presencia de Dios, ahí estaba el enemigo. Y en Apocalipsis dice el que está todo el tiempo señalando, él tendrá su recompensa. Entonces él mira cuáles son esos puntos que puede atacar. La oración la ataca, alabanzas a Jesús y la doctrina también. Entonces él dice, bueno, ¿cómo hago yo para desvirtuar la palabra del Señor? ¿Cómo hacemos? Y empieza a tejer esa estrategia y empieza a desarrollarla y empieza a ejecutarla. Lo vimos en el huerto del Edén con Eva, ¿verdad? Estaba todo tranquilo, todo era color de rosas allí, pero llega, dice la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta. Y lo que empieza a decirles y empieza a acercarse es, fíjense que el acercarse la serpiente a la mujer no lo hizo de manera violenta ni abrupta, no lo hizo de pronto de manera fuerte, sino que fue sutil, para que la mujer le abriera la puerta. Con que Dios ha dicho esto, y por ahí se filtró. Notemos también que en la tentación también se presentó, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba ahí en su ayuno y dice la palabra del Señor que el enemigo se acerca y empieza a decirle cosas y que dice el Señor, escrito está. Amén. Porque la fortaleza del cristiano, la fortaleza de nosotros es conocer la doctrina del Señor, es estar firme en ellas. Por eso dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y nosotros tenemos las armas para resistir al diablo, el escudo de la fe, amén, con el cual podéis resistir los dardos del enemigo. Alabanzas al Señor. Y por eso el salmista dice, escudo y adarga es tu verdad. Porque cuando el enemigo se acerca con una mentira, con una cosa, no, la palabra de Dios dice esto. Así está escrito en tu palabra. Así dice tu palabra. Pero sí vendrá.
pero sí habrá venido, pero sí será esto correcto, así, así, así. Ese es el enemigo trabajando ahí. Amén. Pero el que conoce la doctrina dice, no, es que aquí la palabra del Señor dice, la doctrina de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso aquí dice el apóstol San Juan, el que persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, el que está detrás de todo eso es el enemigo, el engañador. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, el Señor dice, la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Capítulo 8, verso 31 del Evangelio según San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32 muy famoso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí fue cuando ellos protestaron y dijeron, pero ¿de qué estás hablando? Si nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Y él empieza a hablarles y a tratar con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Y empieza a decirles, y hasta que en el verso 44, ustedes lo pueden leer ahí conmigo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y mire cómo lo describe. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está el enemigo detrás de eso. Así como el Señor forma, llama y utiliza a los hombres para llevar su evangelio, así el enemigo también recluta a hombres y mujeres para sembrar y hacer entorpecer la obra del Señor, para ejecutar y para debilitar y para impedir que la obra del Señor se ejecute, se desarrolle. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque Él está vencido. Amén. Y conocemos su final. Y Él nos ha dejado el testamento a nosotros, para que cada día más aprendamos, nos fortalezcamos, para que cada día más estudiemos, para que cada día más estemos firmes. Alabanzas a Jesús. Por eso dice un verso que el justo florecerá como la palmera. No sé si usted ha visto una palmera en estos días que hay fuertes vientos por allá en la Florida. No sé si usted ha visto en las imágenes, en los noticieros, que esas palmeras llega el viento fuerte, fuerte, y de pronto doblan esas palmeras que están allá en la Florida, y de pronto hasta que tocan el piso, la palmera, las hojas están totalmente dobladas. Así a veces estamos nosotros de pronto en la tempestad, en la dificultad, en la aflicción. De pronto estamos doblados con ese viento fuerte que llega. Pero cuando el Señor aparece como ese sol y pasa la tormenta, esa palmera otra vez fuerte y queda totalmente derecha. Esa palmera queda otra vez derechita. El justo crecerá como la palmera, dice la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Había un hombre en la Biblia que no conocía muy bien la doctrina de Cristo. Dice la palabra del Señor que era un principal entre los judíos. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 relata la historia de un hombre llamado Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Es decir, no era una persona del común, era una persona que conocía todo acerca de lo que estamos hablando. Hasta ese momento, ¿no? Lógicamente. Pero era un hombre que inclusive hacía parte de las instancias, de las instituciones de ese momento. Tenía un puesto preponderante, tenía un lugar de privilegio, porque era maestro, dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía nada de lo que el Señor le acababa de decir. Él le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero él se queda de pronto confundido. Él de pronto se queda extrañado, de pronto él se queda atónito, de pronto él se queda en su rostro, de pronto dice: pero ¿de qué me está hablando este hombre? Y le dice aquí en la palabra del Señor: pero ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le dice el Señor: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero de pronto yo me imagino la conversación entre ellos dos hablando, no sé, de pronto cuando usted está hablando con una persona y le está explicando algo, pero por las facciones y lo que hace en su rostro sabe que no está entendiendo lo que usted le está diciendo. Y yo me imagino así a Nicodemo hablando con el Señor y el Señor explicándole, y él de pronto haciendo señas con su cara, de pronto mirando hacia arriba, hacia el piso, qué sé yo, confundido, no entendiendo nada de lo que el Señor le dice. Porque el verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, que el hombre estaba maravillado, confundido, desubicado, pero dice él: pero ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Y él dice, el Señor dice su palabra: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor sigue dándole la misma línea. Y Nicodemo nada que toma lo que el Señor le está explicando. Nicodemo pregunta tras pregunta, pero como cuando uno no entiende algo, uno sigue preguntando, ¿no? Pero ¿y cómo? ¿Y por qué? Así como un niño. ¿No ha visto usted los niños cuando son pequeñitos y están aprendiendo las cosas y empiezan: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que no están satisfechos, no dejan de preguntar. Y Nicodemo está en la misma situación, dice: pero ¿y cómo puede hacerse esto? Todavía no lo cojo, no lo entiendo. Y fíjese lo que le dice en el verso 10, el Señor a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que el Señor estaba dando por descontado que él debía conocer algo de lo que se estaba conversando allí. Alabanzas al Señor. Y de pronto estemos por ahí y no conozcamos esto. ¿Será que de pronto estamos por ahí sin conocer estas cosas? La doctrina o las doctrinas fundamentales que están en la Biblia. ¿Será que si alguien se nos acerca y nos dice: bueno, pero ¿cómo es eso que ustedes hacen allá? Eso que ustedes explican, eso que ustedes enseñan, muéstrame, explícame. ¿Será que estaremos en la capacidad de responderle a esa persona y decirle: esto es así, 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 así?
O de pronto la persona nos dice, no, es que esto es asado y nos termina convenciendo a nosotros. Esa es la reflexión en esta mañana. Porque engañadores han salido por el mundo, por todo el mundo. Por todo el mundo están los engañadores. Por todo el mundo. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. También había una comunidad, o hubo una comunidad, los hebreos. Los hebreos habían estado desde cerca, escuchando la doctrina. Habían estado allí desde los mismos primeros años, tal vez, pero encontramos un reproche en la carta a los hebreos, el capítulo 5, verso 12. Dice la palabra del Señor, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, alabanzas al Señor, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los rudimentos son los principios, es lo básico de algo. Pero estas personas habían tenido años y años y años y años, y dice aquí el escritor sagrado, es que ya ustedes debieran ser ya maestros, pero no, tienen necesidad todavía que se les vuelva a hablar o enseñar cuáles son esos primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y esto no es solamente para de pronto decir, es que yo sé esto, es que yo sé aquello, es que yo tengo estos títulos y yo tengo aquí y acá. No, el apóstol está diciendo, cuidado de no perder o echar a perder, cuidémonos de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Porque ahí es donde pueden empezarse a socavar nuestras convicciones, nuestras creencias. Allí es donde puede empezarse a debilitar en esas columnas. Si la columna no está fundamentada, empieza a socavarse. Quizás el agua, quizás el hongo, quizás, qué sé yo, tantas cosas, que esa casa empieza a tambalearse hasta que se cae. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados a eso. El apóstol San Juan envía o remite esta carta en el verso 1 de la segunda carta, dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y permítame utilizar este calificativo para la iglesia del Señor aquí en Cedritos, a la elegida, porque hemos sido elegidos por su sangre, por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Alabanzas a Jesús, hemos sido elegidos. Y el anciano dice, a quienes yo amo en la verdad. Permítame decirlo así, de esta manera, el anciano, hablando Dios por medio de él, aquí a la iglesia en Cedritos, habla el Señor, a quien ama en verdad, porque el Señor ama a esta iglesia. Y fue tanto el amor que dio su vida por ella. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra de Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. Y dice el apóstol, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esta verdad hay que andarla, hay que conocerla, hay que estar seguros de ella, hay que estar confiados en las promesas del Señor, hay que estar firmes en ella, porque vienen los engañadores, vienen los engañadores. ¿Y qué dicen los engañadores? No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Cualquiera diría, bueno, pero ¿cuál sería la diferencia o qué de trascendente tiene eso?
Bueno, el que no sabe o el que no conoce lo verá así, porque el apóstol San Juan está haciendo una advertencia y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no lo recibáis en casa, dice el apóstol, ni le digáis bienvenido. Fuerte, ¿no? Que llegue una persona y le diga, no, tú no eres bienvenido acá. Pero no lo pensemos de pronto como decirle simplemente bienvenido, no, sino dejarlo entrar en la casa, sino de pronto darle un lugar, esa persona sabe, vea, explíquenos, y colocarle en un lugar de privilegio y de enseñanza. Ese es darle la bienvenida. Y el que trae esa doctrina no podemos permitir, dice la palabra del Señor, ser recibido en casa. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Gloria al Señor. Es decir, que esto no es un juego. Esto no es algo menor. No es algo inocente. No, esto tiene un objetivo. Negar que Jesucristo no vino en carne tiene una profundidad, tiene una trascendencia en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana. ¿Qué pasaría si Jesucristo no habría venido en carne? Analicemos unos puntos, algunos, porque no nos daría el tiempo para mirarlos todos. ¿Qué pasaría con la redención? ¿Habría redención? Si Jesucristo no hubiese venido en carne, si Jesucristo no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario, ¿habría redención? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo a los Colosenses, en quien tenemos redención, refiriéndose a Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que el que dice o el que no confiesa que Jesucristo vino en carne está negando, está anulando esta redención. Y es así de fuerte que no le digamos bienvenido, es así de fuerte. Porque está diciendo la redención no se ha producido. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Qué tal esa? La redención, nada más y nada menos. ¿Qué pasaría con la reconciliación? ¿Qué pasaría con la reconciliación? Dice el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 1 verso 20, y por medio de él, por medio de esa manifestación en carne, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Pudiéramos entonces nosotros negar eso? ¿Pudiéramos nosotros aceptar que una persona que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, alabanzas al Señor, tenga comunión con nosotros? Tendríamos que negar lo que dice el escritor sagrado en los Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pudiéramos nosotros negar lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabanzas al Señor. Pudiéramos nosotros negar la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén.
¿qué pasaría con ese sumo sacerdote que Él proveyó? Nosotros todos los días, y cuando hay servicio, por supuesto, pero todos los días clamamos a Él, amén, por las necesidades que tenemos, porque somos necesitados de Él, y hay un sumo sacerdote que está ahí. Alabanzas a Jesús. Dice la palabra en los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esa obra, por esa acción, por eso que dice la palabra, podemos acercarnos a Él y podemos estar confiados, porque sabemos que lo que Él sufrió, y sabemos que Él entiende lo que nosotros sufrimos, porque Él entiende nuestras aflicciones, porque Él entiende nuestro día a día, porque Él entiende lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, porque sabemos que Él se manifestó en carne y sufrió lo que nosotros sufrimos. Alabanzas al Señor. Por eso dice el escritor, acércate confiadamente ante el trono de su gracia, para alcanzar oportuno socorro. Si no fuese de esa manera, no pudiéramos acercarnos, porque Él estableció ese camino con ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cada vez que nos acercamos con la fe en el Señor, en ese sacrificio en la cruz del Calvario, estamos seguros que Él está ahí escuchándonos. Y no solo eso, sino que nos está entendiendo en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, y Él se compadece. Dice la palabra del Señor, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él se acuerda de nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Y cómo se acuerda Él de que somos polvo? Bueno, en primer lugar, porque Él nos hizo, dice la palabra del Señor. Él nos formó del polvo y sopló aliento de vida. Pero no solamente por eso. Dice el escritor sagrado, por cuanto los hijos participaron de sangre y de carne, Él participó de lo mismo. Él participó de lo mismo. O sea que Él sabe, Él siente, Él conoce cómo es el hombre en su día a día, cuáles son las limitantes que tiene, cuáles son las dificultades, cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, y hasta dónde sí puede llegar. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, y se acuerda porque Él lo vivió, porque Él se humilló. No tenía que hacerlo, nadie lo estaba obligando y nadie podía obligarlo, pero la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. Alabanzas a Jesús. No le importó la vergüenza. Un Dios tan grande, tan maravilloso, bajarse de su lugar de privilegio y estar aquí y soportar esa humillación, ese camino en la cruz. Dice la palabra del Señor que Él, con el gozo puesto delante de Él, y menospreció el oprobio, es decir, la vergüenza, porque esa es una vergüenza, esa forma de sacrificio, estar allí en un camino donde todos le gritaban, donde todos le insultaban, donde todos tal vez le gritaban cualquier cantidad de cosas. Alabanzas a Jesús. Pero Él lo hizo y nosotros estamos seguros de eso. Por eso es que cada día nos arrodillamos delante de Él, y por eso estamos aquí sentados, reunidos. Si no, no estuviésemos aquí. Alabanzas a Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. El apóstol Pablo, quise solamente extraer este verso, pero hay muchísimos más.
Yo creo que estaríamos todo el día aquí buscando evidencias de lo que dice la Biblia acerca de su transitar aquí en la tierra, de su manifestación en carne. Pero el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, a esto que estamos leyendo en esta mañana, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Eso no fue al azar, eso no fue porque sí, eso no fue coincidencial, eso fueron rastros que él dejó, esos fueron testimonios que él dejó sobre su resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Alabanzas al Señor. Un aplauso al Señor en esta mañana. A ti la gloria, Señor. A ti el reconocimiento, Jesús. A ti la alabanza, Señor. A ti la alabanza. Alabanzas al Señor. Y de pronto nosotros no le vimos como ellos le vieron. Porque dice la palabra que si alguno lo vio así, ya no lo conocemos así. Pero hay una bienaventuranza en la palabra que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos los que estamos aquí en esta mañana. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Es por eso que la iglesia del Señor, creo que tiene la obligación, todos tenemos la obligación de conocer, de profundizar, de preocuparnos. Es menester preocuparnos por saber más y más del Señor. Por eso cantábamos ahorita, mi anhelo es buscar de día y de noche. No podemos hacer pausa, no podemos extender esto a otros momentos, no, tiene que ser algo continuo. Debe ser algo de todos los días, debe ser algo progresivo. Alabanzas a Jesús. Debemos conocer y profundizar en la doctrina de Cristo. No podemos ser como Nicodemo. ¿Pero de qué me estás hablando, Señor? ¿Cómo puede hacerse esto? No, nosotros tenemos que tener claro la doctrina de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo, dice la palabra, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Porque es que es imposible. Alabanzas a Jesús. No podemos dejar que llegue el engañador, que llegue la persona con huecas, sutilezas, porque esas sutilezas son huecas, no tienen fundamento, no tienen sustento, no tienen asidero. Y cuando la persona se da cuenta, está extraviada. Cuando la persona se da cuenta y reacciona, está extraviada. Por eso la preocupación de los apóstoles, por eso esa exhortación. Y nosotros tenemos todos los días que perseverar en estos, hermanos. Tenemos que perseverar en esto, hermanos. Tenemos que perseverar en esto, porque podemos estar comprometiendo el fruto de nuestro trabajo. Podemos estar comprometiendo el fruto de nuestro trabajo. ¿De qué valdría horas de ayuno, de oración, de vigilia, de escuelas dominicales, congresos, de simposios, de encuentros, si nos extraviamos en la doctrina? Gloria al nombre de Jesús. Pero qué bonito sería que un día nos encontremos en gloria delante de su presencia y Él nos diga, bien, buen siervo fiel. Alabanzas a Jesús.
Allí se cristalizaría nuestra salvación. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Él es fiel, Él es grande, Él es verdadero. Él es fuerte, Él es poderoso. Él no nos dejará huérfanos. Él no nos dejará desamparados. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. De pronto no seamos elocuentes. De pronto con las palabras, qué sé yo, los que estamos todos aquí. Porque si fuéramos algo, quizás no estaríamos aquí. Porque la Biblia dice: de lo menospreciado y de lo vil escogió Él. O sea que todos los que estamos aquí hemos sido escogidos de ese grupo. Alabanzas a Jesús. Y nadie puede aquí alardear que es esto o lo otro. Los que estamos aquí es porque Dios le plació hacer algo y ponernos a hacer algo por su gracia y por su misericordia. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. No podemos perder el fruto de nuestro trabajo. Tenemos que cuidarlo día y noche, celosamente, todos los días, porque vamos a recibir ese galardón completo. Vamos a recibir ese galardón completo. Ese era el anhelo del apóstol Juan, o es el anhelo aún, sino que recibáis el galardón completo, porque no tendría sentido recibir algo a medias. Luchando todos los días, santificándonos día y noche. Alabanzas al Señor. Cada vez que llegamos aquí nos santificamos. La palabra dice: el que sabe en qué está esperando se santifica día y noche. Día y noche, día y noche, día y noche. Clamando al Señor, clamando al Señor. Y Él no nos dejará desamparados. Él no nos dejará sin piso, Él no nos dejará sin fundamento. Porque aquí hay poder de Dios. Esta iglesia tiene poder. Esta iglesia tiene poder. Porque el que la fundó es el mismo Jesucristo. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Quisiéramos que cantáramos ese coro que cantamos al principio. Mi anhelo es buscar de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche. Ese debe ser la preocupación. Ese debe ser nuestro objetivo cuando nos levantemos. Ese debe ser nuestra tarea, además de las otras que tenemos que hacer. Pero la principal es buscar de día y de noche. De día y de noche buscarlo a Él. No podemos darle espacio a los engañadores que han salido por el mundo. Ahí están, se acercan, acechan. Pero cuando ven a la persona, uy, no, este como que no, huirá de vosotros. Uy, este como que conoce, este como que sabe, este como que está fundamentado, este sí conoce la palabra, este sí persevera en la doctrina de Cristo. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Quiero invitarte para que estemos en pie en esta mañana. Mi anhelo es buscar de día y noche el amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Gloria a ti, Jesús. Mi anhelo, Gloria a tu nombre, Señor. es buscar de día y noche. Gloria a tu nombre, Jesús. Del amor y la ternura, Oh, bendito Señor de tu Espíritu, Señor.
por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo, Señor Jesús, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo en tu presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu Señor Jesucristo bendito, quisiera orar en esta mañana por la iglesia del Señor aquí en Cedritos. Estamos llamados a permanecer, a perseverar, a continuar este camino. Hay momentos de cansancio, hay momentos de desánimo, claro que sí, pero el que fortalece es Él. Él es el que da la palabra que nos lleva a caminar la milla extra que se necesita, que se requiere. Alabanzas a Jesús. Quiero invitarte para que cierres tus ojos. Señor Jesús, Padre Celestial, estamos aquí, Señor. Oh Dios mío, Señor, dependemos de ti, Señor Jesucristo. Aquí está tu iglesia, Señor.